El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, participa de este capítulo especial haciendo referencia a la experiencia de la aplicación de sistemas de información en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia por COVID-19. ¿Cuáles fueron los protocolos, la estrategia de implementación, los desafíos, el seguimiento y mucho más en este capítulo número 9? Buenos días a todos. Esta es una grabación que he hecho en mis espacios libres para poder contarles a ustedes un poco cuál fue la experiencia de los sistemas de información en la política pública del gobierno de la ciudad en lo que respecta a esta pandemia de COVID-19. Buena parte de las políticas y acciones de la gestión pública de la pandemia, que hace no solamente a la gestión del sistema público de salud, sino también a la gestión del sistema privado y de la seguridad social, la hemos desarrollado desde el Centro de Operaciones de Emergencia COVID-19 de Salud, que tiene como objetivo esencial planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar todas las actividades de respuesta sanitaria y de preparación sanitaria para esta pandemia. Allí, por supuesto, que la estrategia de sistemas de información y la gestión de la información, el dato, información y conocimiento han sido esenciales y son parte de la descripción que vamos a hacer a lo largo de toda la charla. La estrategia de captura de datos y todo lo que es el ciclo del dato, hasta transformarlo en información y conocimiento, la clasificamos básicamente en 3 niveles, que es el sitio primario de captura de información, en el primer nivel de atención por un lado, en el nivel prehospitalario por el otro y por último en el nivel hospitalario. Por supuesto que en términos generales el primer nivel de atención lo que trabajamos fuertemente es en todas las resoluciones ministeriales que hacen a la teleconsulta y la receta digital, sobre todo para tratar de hacer la mayor cantidad de consultas como en la modalidad de teleconsulta y evitar la circulación de las personas por los establecimientos sanitarios, en particular en los hospitales, y dejamos un poco más liberados los centros ambulatorios de salud, los ESAC, para poder seguir haciendo cierto nivel de cuidado local y acompañamiento de diferentes problemáticas crónicas y del seguimiento del embarazo y del niño, porque allí por supuesto que esa estrategia era esencial para mantener toda la actividad de salud y enfermedad en los barrios más vulnerables. Y también descentralizamos 80 postas en el plan de vacunación antigripal. Antes la antigripal se daba en hospitales y centros de salud. En este año en particular desarrollamos 80 postas de vacunación en diferentes escuelas y comedores y centros recreativos o deportivos de los barrios, de tal modo que todas las personas pues, no tuvieran que salir de su casa e ir muy lejos ni tomar transporte público, sino que se puedan vacunar muy cerca de su barrio. Y por supuesto que eso se acompañó por toda la estrategia de sistema de información. En el nivel prehospitalario lo que hicimos es fortalecemos toda la central de operaciones del SAME, por supuesto que duplicamos la cantidad de gente que atendía, ustedes saben que pusimos el 107 como dispositivo, desarrollamos toda una estrategia de captura de información allí para entender todo el proceso de cuidado clínico de las personas que sospechaban que tenían la enfermedad o tenían algún síntoma o tenían alguna duda. Adaptamos todos los sistemas informáticos para poder registrar y monitorizar todo ese proceso de casos que son de consulta o sospechosos de COVID, toda la gestión de los traslados, una vez ubicados los sospechosos por teléfono, toda la estrategia de gestión de los traslados de los mismos, sobre todo en forma biosegura. Y por supuesto que agregamos a ello el canal de atención utilizando el BOTI, que es un poco el gestor de WhatsApp de respuesta del sistema experto de la ciudad, y articulamos toda la información de los casos sospechosos con un software que nos permite hacer vigilancia epidemiológica del caso y sobre todo a partir del sospechoso traquear cuántos de ellos se han transformado en confirmados y los confirmados vincular a todos los contactos secundarios del confirmado de tal manera de hacer seguimiento posterior de contactos estrechos y convivientes. Y por último, en el nivel hospitalario se diseñaron e implementaron completamente informatizadas 20 unidades de febriles de urgencia. Esas son como si fueran guardias paralelas en los hospitales, de tal modo que toda persona que tenga sospecha de COVID, cuando llega al hospital para hacerse ver, inmediatamente en una pequeña recepción se lo trialla, se le organiza el triage hacia la unidad de febril, que está separada del resto del hospital para que no circulen o se crucen las circulaciones de COVID con el resto de la circulación del hospital. Y se definió, por supuesto, una estrategia de sistemas de información que acompañe ese procedimiento y también de la asignación posterior de camas, ya sea en el hospital o cuando eran leves que se derivaban
a los hoteles. En términos del programa de teleconsulta que elaboramos conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Transformación Digital de la ciudad, tiene como objetivo que los centros de salud y la atención ambulatoria en los hospitales se pueda seguir haciendo a través directamente de las herramientas de teleconsulta y sobre todo dar aquellas prestaciones definidas como esenciales para la salud pública. Nos apoyamos sobre los sistemas informáticos ya existentes en la ciudad, como un sistema de turnos al cual se le agregó un atributo para diferenciar la modalidad de agenda virtual, la historia clínica integral de salud para el registro de atención y un sistema que permite hacer videoconferencias, para lo cual el gobierno ya poseía licencias, que es el Microsoft Teams, y en esta modalidad cerca de 10.000 profesionales cuentan con acceso allí y está siendo promocionada y vinculada permanentemente a través del teléfono 147 y el BOTI de la ciudad, que son los que comunican e informan a la gente las posibilidades que tienen de tener esta modalidad. Por supuesto que, dadas las condiciones tecnológicas y de conectividad de muchos barrios vulnerables, el alcance de esta herramienta es parcial y parte del sistema de salud, sobre todo los ESAC, siguen una agenda intensa en lo que es promoción, prevención, seguimiento de embarazo y el niño sano y sobre todo las enfermedades crónicas, las cuales sí hemos tratado de disminuir al máximo la necesidad de venir al cuidado presencial. Relativo a las recetas y a la medicación crónica, que es un elemento muy importante y muy frecuente por el cual la gente consulta al sistema de salud, estimulamos la prescripción electrónica de manera que las personas se acerquen a la farmacia del centro de salud directamente ya a buscarla con los créditos de medicamentos cargados ya en el sistema de farmacia, ya que puedan ver el aumento de la receta digital a partir de la resolución que sacamos que avala la receta por medios electrónicos. Los datos diarios del número de vacunados y el sistema de registro de vacunación, sistema de registro que está integrado con el reporte nacional, de tal manera que la información se captura una sola vez y circula por toda la red entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación. Como podrán ver, ha sido una enorme solución para la vacunación descentralizada y evitar que los adultos mayores o las personas de más riesgo se vinculen o circulen por el sistema de salud y tengan riesgo, por supuesto, de adquirir la enfermedad. Como les contamos, desde el día 1, el Centro de Operaciones del SAME fue esencial en la gestión de la pandemia. Ustedes saben que en los primeros días era fundamental que las personas que tuvieran fiebre o potencialmente puedan contagiar. Era esencial que no tomen transporte público, que no estén en contacto con el resto de la ciudadanía. De manera que lo primero que hicimos es concentramos toda la gestión de lo que sería el cuidado prehospitalario, es decir, desde que está en su casa y tiene un síntoma, que llamen al 107 y que ya sea que tenga obra social, prepago o se atienda directamente en el sistema público, no importaba el tipo de cobertura o el tipo de subsistema que usaba, que todos llamen aquí y a partir de ahí nosotros categorizábamos en cuáles eran los que cumplían criterios sospechosos, lo buscábamos con el SAME y lo llevábamos al efector sanitario que correspondía según su cobertura. Esa disposición que nos permitió reorganizar un protocolo único en toda la ciudad de Buenos Aires para todos los ciudadanos significó un enorme desafío, no solamente para el centro de operaciones en términos de recibir las llamadas, que se triplicaron de un día para el otro, sino que además, por supuesto, todos los procesos de gestión de información, de las llamadas entrantes, las personas que llaman, el potencial caso sospechoso, la integración con los sistemas de reporte epidemiológico y luego con el seguimiento de los casos sospechosos, casos confirmados, contactos estrechos de esos casos confirmados, en fin, toda una estrategia de información que acompañó a este rediseño del cuidado prehospitalario global para toda la ciudad de Buenos Aires. La misma estrategia la montábamos sobre el chatbot de la ciudad, el BOTI. A partir de allí, las personas que se consideraban sospechosas podían chatear con un médico y en caso de resultar sospechoso de COVID, se articulaba con el SAME para efectivizar el traslado del mismo modelo, solo que se agilizaba o se descomprimía de alguna manera el sitio de atención telefónica que estaba muy sobrecargado del día 1. Sobre todo, todas las llamadas entrantes por teléfono o por bote se monitorizaban desde la sala del centro de operaciones y esto nos permitió introducir mejoras permanentes en los procesos durante la primera fase epidemiológica, sobre todo los primeros días donde tuvimos mucha dificultad para poder atender toda la demanda y tuvimos que reorganizar todos los procesos, incluso de atención telefónica para la derivación y traslados, pero también mucha gente que requería cuidado de la esfera
emocional y de la salud mental, para lo cual dispusimos de descentralización o derivación de llamadas para epidemiología por un lado, pero también para la salud mental y el cuidado con psicólogos, de manera que fue una reingeniería de procesos permanente adaptando los servicios que dábamos de la central de operaciones en base a la realidad que la ciudadanía iba representando, y eso se acompañaba por supuesto con los sistemas de información que iban acompañando el reajuste y la adaptación de los procesos verdaderamente día a día. En el caso de que el SAME, cuando va a buscar los casos sospechosos identificados en la central de operaciones, como comentamos recién, eran traslados de manera biosegura y el paciente llevaba ya su protección con el barbijo identificado como persona sospechosa, se llevaban a la institución donde correspondía para descartar o confirmar la presencia del COVID mediante el hisopado y la realización de la PCR. Establecimientos públicos o privados por normativa nacional lo que hacen es cargan esta información en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SNVS, que es parte del Sistema de Información Sanitaria de la Argentina, que es el SISA, que todos ustedes conocen perfectamente bien. La información del caso sospechoso en SISA nosotros la volcamos directamente en el SISEP, que es un sistema que utilizaba el Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad para el seguimiento de víctimas de violencia de género, que fue readaptado para la vigilancia epidemiológica de la epidemia COVID. En este sistema los casos confirmados se pueden visualizar en rojo, son contactados por el área de epidemiología de este ministerio, se registra su evolución clínica, se cargan los contactos estrechos, así como las altas de los confirmados para el posterior monitoreo. Es importante aclarar que por cada caso confirmado habitualmente hay cerca de 10 contactos estrechos, y eso significa una estrategia de registro de los casos estrechos y un seguimiento cotidiano de 2 veces por día con esos casos estrechos, con un conjunto de metadatos y datos que hacen al contacto estrecho en todos sus 14 días de seguimiento, y muchas veces algunos contactos estrechos pasan a ser confirmados y por lo tanto se abre un nuevo ciclo. Sobre ese nuevo confirmado se abren nuevos contactos estrechos, y así es una estrategia de alguna manera de padres e hijos, de vinculados de los casos, para poder entender el fenómeno epidemiológico. El resultado del registro en el gestor de casos alimenta el tablero de control accesible a los equipos del centro de operaciones. Esto permite monitorear con los datos las resultantes de las políticas sanitarias día a día, momento a momento, entendiendo por supuesto las dificultades de basarnos en esta información que se carga en forma secundaria a través del SISA, ¿no es cierto? Pero más allá de esa dificultad, y a veces que tenemos que hacer cierto nivel de curación de datos o datos que no están del todo claros o faltantes o incompletos, la verdad que para nosotros fue muy importante tener este tablero porque nos permite hacer un seguimiento cotidiano de la evaluación y el seguimiento de la pandemia, y sobre todo la implementación de las políticas públicas y el resultado de ellas. Como ya les comentamos al principio, desarrollamos un proceso de cuidado clínico ambulatorio en paralelo, independiente del cuidado habitual de los hospitales, para evitar el cruce de circulación de enfermos COVID con otros enfermos, y eso se llaman las UFU, Unidades Febriles de Urgencia, que son consultorios montados para atención de urgencia, dispuestos en las afueras de los hospitales, en 20 hospitales porteños, son los generales de agudos y algunos especializados, muy cerca de las guardias, para que cuando lleguen a la guardia se pueda hacer el triaje y derivar a la guardia clásica o a la guardia de febriles, y así por supuesto evitamos el cruce entre personas febriles o con riesgo de tener enfermedad COVID con otras personas del hospital. Toda persona que llega a la UFU se evalúa, si se categoriza como sospechoso se hisopa y se envía el hisopado de PCR esperando el resultado, y espera detrás de la UFU hay unas unidades de aislamiento donde la persona se puede quedar en un consultorio cuidado y aislado para no contagiar a nadie y tampoco contagiarse si es que no tiene COVID y tiene algún otro motivo de fiebre, ¿no es cierto? En caso de que se confirme con PCR positiva, se procede a la internación con las medidas de aislamiento correspondientes, internación que será en los hoteles si es un paciente con un cuadro clínico leve o en el hospital si es moderado o severo. Por supuesto que todo este proceso, desde el triage cuando llegan al hospital, la consulta médica y la derivación del paciente hacia las unidades de aislamiento que están detrás, está registrada en nuestro sistema de información y alimenta el tablero. En términos de la gestión hospitalaria, por supuesto que usamos los sistemas informáticos
del sistema público, que básicamente tiene que ver con la gestión de camas, el ADT, del ingreso, egreso y transferencia entre camas, los sistemas de información de recursos humanos, reporte de censo en línea, los sistemas de stock de farmacia. Pero más allá de todos estos sistemas que operan normalmente en los hospitales, desarrollamos o decidimos desarrollar en realidad una app móvil para posibilitar a los comités de crisis hospitalarias la carga simplificada de ocupación de camas, recursos disponibles, sobre todo en términos de cuáles se han enfermado, cuáles han sido aislados por precaución y demás, la evolución clínica de los pacientes internados para tener una categoría de leve, moderado y grave en cada día para cada paciente, y la disponibilidad temporal de los equipos de protección personal, sobre todo en todo lo que hace a la gestión de insumos esenciales para el cuidado de la gente, de tal modo de tener una aplicación orientada a pandemia COVID, hospital por hospital, y tenerlo concentrado en una estrategia y un modelo de información que pueda ser visto también desde la central de operaciones que ya vimos. Muchas gracias a todos y les mando un saludo enorme, y por supuesto que siempre tienen mi celular, mi mail, mi WhatsApp, para cualquier duda, planteo o comentario que quieran hacer. Estoy siempre disponible para ustedes. Hasta luego. Recordá que podés leer más sobre coronavirus e informática en salud en nuestras redes sociales, @informáticaiva. Te esperamos en el próximo capítulo.